A 10 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y a 2 meses de los comicios nacionales de medio término, asistimos a una escalada de violencia en plena campaña. Por otro lado, las sospechas de las coimas están apuntando al corazón del poder. Vamos a hablar de estos temas y convocamos ya a Juan Negri, que es analista político. Hola Juan, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Siguiendo esta campaña que se ha en estos momentos convertido en un escenario muy particular porque se cruzan desde hechos violentos que tienen que ver con piedrazos en las caravanas del oficialismo. Hoy esto se repitió en la provincia de Corrientes con Karina Milei. En Corrientes se vota el domingo. Hasta la situación de tensión que generan las denuncias y las investigaciones por presuntas coimas. ¿En qué puede derivar esto? Bueno, la pregunta del millón es si esto va a tener algún tipo de impacto electoral, ¿no? Es decir, los hechos de violencia son muy repudiables, algunos sugieren que tienen que ver con lo primero, que incluso son una manera de victimización por parte del gobierno. Bueno, eso es difícil de aseverar a este punto. La pregunta, insisto, es de qué manera esto le va a afectar al gobierno. Sí le va a afectar. ¿Qué pensás vos? Yo creo que el gobierno le va a afectar en términos de su imagen, le va a afectar menos en términos del resultado electoral. Me parece que buena parte de los sectores más indignados por este escándalo de corrupción ya no eran votantes de La Libertad Avanza, es decir, peronistas o simpatizantes del peronismo, o por lo menos opositores al gobierno. Y después al núcleo duro tampoco le cambia la ecuación, es decir, y como pasaba también antes, ¿no? El núcleo duro pensando que es una operación y los opositores pensando que es, bueno, digamos, que son todos unos corruptos. Y me parece que el votante medio en este contexto sí percibe que tal vez el gobierno es igual a lo anterior, pero no estoy tan seguro de que eso lo haga cambiar el voto. En todo caso, yo lo que imagino es un aumento del ausentismo o del voto en blanco, más que cambiar el voto. Eso creo que no va a ocurrir mucho. Hoy se reactivó el caso Libra en el Congreso con una comisión que estuvo en parálisis durante 3 meses y a eso se suman los audios. ¿Crees que pueden incidir en las elecciones de septiembre y octubre? Bueno, como veníamos conversando, yo creo que un poco sí, pero no tan significativamente como espera la oposición. Yo creo que la buena parte de la oposición está pensando que esta es la oportunidad de oro para darle un zarpazo electoral a Milei, y yo creo que eso es no tan probable. Es decir, lo hemos visto en el pasado, los votantes cuando la economía mejora tienden a no darle tanta importancia a este tema. Si bien la economía no está volando ni mucho menos, hay cierta percepción, cierta sensación de orden sobre todo en la cuestión inflacionaria. Y me parece que la alternativa, es decir, la oposición no es muy fuerte, no tiene alternativas muy competitivas. La corrupción tampoco es un tema que al kirchnerismo le sea cómodo usar en la campaña. Así que yo no creo que haya votantes que pensaban votar a Milei que decidan votar al peronismo. A lo sumo, insisto, desilusión, más voto en blanco, ese tipo de cosas. Hoy el presidente tuvo una disertación frente al Círculo Rojo. Más de 350 empresarios importantes, muy importantes, que lo escucharon atentamente, que lo aplaudieron cuando lo escucharon hablar de una posible rebaja impositiva, baja de la inflación. El presidente insistió con lo que él llama riesgo cuca. Al sector de los negocios, ¿tampoco le preocupa la posibilidad de que pueda surgir hechos de corrupción? Yo creo que le preocupa, pero a la vez, sobre todo en ese sector, impera la sensación de, bueno, mejor esto que vuelva el peronismo o el kirchnerismo. Es decir, sobre todo en algún sector del empresariado. Yo creo que tienen dudas, sobre todo sobre la marcha de la economía, o sea, les preocupa más la sustentabilidad del plan, digámoslo así, que la corrupción. Lo cual no quiere decir que no le importe, pero me parece que para ellos es más relevante que con sus defectos siga este proceso más que volver para atrás. ¿Y cuánto impactan las disputas internas, tanto de un lado como del otro del mostrador? Yo creo que en el caso del gobierno todavía, es decir,
es un partido que recién empieza, entonces estas internas todavía no están tan asimiladas en la percepción pública. Me parece que, por el contrario, las disputas internas en el peronismo ya son casi legendarias e incluso hackearon a un gobierno, como fue el caso de Alberto Fernández, donde esas heridas quedaron a flor de piel. Pero en general, dicho eso, me parece que es una preocupación secundaria para el votante por sobre la cuestión de la economía y la marcha de sus propios ingresos. Es decir, todo lo que tiene que ver con quién es quién se peleó con quién, etcétera, me parece que, no, insisto, no es una preocupación del gran público que está más atento al bolsillo y a ese tipo de cosas. Juan, pero me quedé pensando en algo que vos dijiste, que tiene que ver con la posibilidad de que menos personas, menos ciudadanos vayan a votar. En un momento en el cual en las elecciones locales que hemos visto hasta aquí se vio una caída en el número de votantes. Si no te importan temas sensibles, si te da lo mismo la presunción de hechos de corrupción que investiga la justicia, si parece que nada te afecta, entonces, ¿está puesto en cuestionamiento o ya no importa lo que implica la democracia para una sociedad? Yo no sería tan drástico en la conclusión. Sí me parece que para muchos votantes esto es simplemente un acto de corrupción del gobierno, es simplemente una mancha más en el tigre. Es decir, un tigre, una democracia que ha sido bastante poco efectiva a la hora de mejorar la vida a la población, que por eso también se termina eligiendo a alguien como Milei en 2023, es decir, un candidato, un forastero de la política, alguien que venía con ese discurso. Y entonces esto se suma a este rosario de eventos en el sentido de, bueno, al final Milei era más de lo mismo. Yo creo que en ese sentido sí se ve afectado Milei, es decir, pierde la legitimidad de ese discurso renovador. Pero sí hay cierto desencanto, yo creo que sí hay cierto desencanto con la política, o sea, no llegaría a decir que ya no creen en la democracia, pero sí que definitivamente hay un desencanto con la política. Y después hay otros elementos más micro también que juegan, que es que este festival de desdoblamientos, por decirlo de alguna manera, hace que en muchos casos tengamos que ir a elegir cargos menores, ¿no? Entonces, al votante también hay una cierta fatiga electoral de decir, bueno, estamos yendo solamente a elegir legisladores provinciales, o como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires hace unos meses, solamente estamos yendo a elegir el equivalente a concejales. También hay algo de ese cansancio, ¿no? Milei le debe el gobierno sobre todo a los jóvenes, a muchos jóvenes, los sub 40, como quien dice. ¿Cómo crees que pueden votar o cómo crees que pueden actuar en estas elecciones? Yo creo que en ese segmento juvenil hay un núcleo muy duro del gobierno, bastante libertario, que se sintió sobre todo muy en sintonía con las ideas económicas y lo que venía a representar Milei en términos de la renovación de cierto discurso ideologizado, la cuestión de género, etc. Ese segmento me parece que claramente es un segmento que se va a mantener leal al gobierno por lo menos por un rato más. Sí me imagino que hay un montón de votantes jóvenes que, como decíamos antes, votaron a Milei porque, bueno, al fin viene alguien nuevo, los anteriores ya fracasaron y todo eso, que creo que se sienten muy desilusionadas si esto se termina comprobando, que Milei al final es más de lo mismo. Pero de vuelta, como también decíamos antes de otros sectores, tal vez este sector es el que no va a votar, el que vota en blanco, pero a la vez también es bueno, por lo menos voto a este que es corrupto, pero me baja la inflación, ¿no? También debe haber bastante de ese pensamiento. ¿Y qué pasa cuando en las miradas previas que tienen distintos analistas y consultoras, cuando se pregunta intención de votos, aparece la Libertad Avanza, el peronismo, pero de pronto la izquierda como alternativa? ¿Cómo puede surgir esto y por qué? Bueno, la izquierda en Argentina, un voto que en general ha oscilado con momentos de mayor popularidad, 3%, un poco más, siempre se mantuvo dentro del sistema democrático, por supuesto, pero en los márgenes del sistema, ¿no? Es la idea de que ellos no tienen nada que ver con la clase política en general. Hace bastante tiempo y mucho antes de Milei. Yo creo que ese es un discurso que paga hoy en un contexto en el que este caso de corrupción muestra que al final Milei no era muy distinto de lo anterior. Pero dicho eso, tampoco me parece que la izquierda haya sido la depositaria de la frustración social. Es decir, en las elecciones del 23, por ejemplo, cuando había muchísimos votantes desencantados por el gobierno del Frente de Todos,
y también votantes de Macri que estaban desilusionados por el gobierno de Cambiemos, tampoco es que la izquierda en realidad ha sido depositaria de ese caudal. Entonces, en general, yo creo que podemos llegar a ver un aumento del voto de la izquierda en esta elección, y además a la izquierda le suele ir bien, o le suele ir mejor en las elecciones de medio término, porque no se eligen cargos ejecutivos, pero me parece que el escenario sigue siendo un escenario de polarización entre el oficialismo y el principal partido de oposición. Juan Negri, analista político, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.